Listo, ok. Entonces, dentro de la agenda que vamos a ver, primero vamos a ver un poquito de principios de software, que yo creo que es algo muy importante que debemos saber todos, ¿correcto? O sea, debemos, no solamente estos principios son aplicados a desarrolladores, sino también es análisis, desarrollo, pruebas, y arquitectura en general, ¿no? Y creo que ya algunos lo conocen, pero igual siempre me gusta hacer hincapié en esto. Luego vamos a ver el ciclo de vida de un desarrollo de aplicación común y silvestre, y luego esto, cómo podemos transformarlo, es un overview, hacia microservicios. Luego vamos a ver qué es microservicios, ¿correcto? Y posteriormente vamos a ver características de una arquitectura de microservicios, y hay un punto más, que es el punto número 5, que es el diseño también, ¿correcto? Aquí está, ¿ves? Diseño monolítico, vamos a ver un diseño monolítico y luego un diseño en microservicios. Ok, entonces empezamos con lo que es principios de software, ¿correcto, no? Entonces tenemos el principio SOLID, que en realidad abarca, son 5 principios, y la sigla es SOLID. Esto es muy importante porque después nosotros vamos a, en todo el desarrollo de software, como les he mencionado hace un momento, vamos a aplicarlo y tenemos que aplicarlo. Sobre todo, microservicios aplica todos estos principios. Tenemos primero el de responsabilidad única, ¿no? Single Responsibility, que dice que cada capacidad del sistema, por ejemplo, puede ser un servicio, un módulo, una API, un componente o lo que sea, debe tener una única responsabilidad y como tal, una razón para cambiar. Mantener las responsabilidades lo más estrecha posible, o sea, lo más fina posible, significa que los usuarios conocen el propósito. Ok, esto yo siempre pongo un ejemplo en el cual que un componente tiene que encargarse solo de una responsabilidad y siempre tienen que estar orientada al negocio. Es decir, si un servicio se encarga de facturar, este servicio no se va a encargar, no sé, de regular el stock o de repente hacer gestión de clientes. No, sino solamente debe encargarse de facturar, ¿correcto? Luego tenemos lo que es Open Close. Eso es un principio muy importante que lo vamos a ver más adelante, cómo esto se va a elevar hacia los microservicios, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Es preferible extender el comportamiento del sistema sin modificarlo, ser capaz de adaptar nuevas funciones con cambios mínimos a los componentes existentes. Es decir, que yo de repente tengo un componente, un servicio al cual yo le quiero agregar mayor funcionalidad, ¿no? No es que yo voy a modificar el servicio, sino esto tiene que ver un poquito más adelante, lo vamos a ver con el tema de contratos e interfaces. Si no, yo voy a agregarle más operaciones, o si lo vemos desde el punto de vista de un componente, yo puedo generar un nuevo componente basado, ¿no? Basado en otro componente. O si quiero, si lo ponemos en programación, por ejemplo, en .NET, para la gente que maneja .NET, cuando generamos nuevas extensiones a una clase existente, ¿no? De repente a la clase propiamente dicha no podemos modificarle, pero si queremos utilizar esta clase y agregarle nuevas funcionalidades, podemos generar extensiones, ¿correcto? Entonces, la idea es que el componente original no se pueda modificar, pero sí este componente permita que le puedas agregar nuevas funcionalidades, ¿correcto? Así como dice, ¿para qué? Porque así en el tiempo, al agregar nuevas funcionalidades, esto extiende el tiempo de vida del componente. Ok, luego tenemos lo que es Lipscope Substitution, ¿correcto? Esto tiene que decir sustitución de Lipscope. Las clases derivadas deben ser sustituibles por sus clases base, o sea, lo dice su propio nombre. O sea, si yo tengo un componente, ¿no? Que está haciendo mi servicio de factura, por ejemplo, ¿ya? Que está hecho en Java, ¿correcto? Pero yo ahora lo voy a cambiar por un servicio mucho más veloz, mucho más eficiente hecho en Netcore, ¿no? Entonces, cambio, y este cambio de sustitución tiene que ser transparente, ¿correcto? De repente eso está elevado a nivel de microservicios, pero si nosotros hablamos a nivel de clase, es que una clase que está siendo utilizada, de repente una conexión a base de datos, la puedo sustituir por otra clase, pero que también está derivada de la misma base, o sea, entre padre e hijo, ¿me entienden? Entonces, puedo sustituir la clase, ¿no? La clase base que era el padre por esta nueva clase hijo, pero que está siendo heredada de la clase padre, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, dos servicios se comunican de manera efectiva y repetitiva.
cuando hay un contrato común entre ellos que define las entradas y salidas, lo que le estaba diciendo del servicio de facturación hecho en Java, por ejemplo, ¿no? Su estructura y sus restricciones. Por lo tanto, dado dos componentes distribuidos con el mismo contrato, uno debe ser reemplazable con otro componente con el mismo contrato, sin alterar la funcionalidad del sistema. Es decir, si yo quiero reemplazar un servicio hecho en Java por un servicio hecho en Netcore, este servicio en Netcore tiene que implementar el mismo contrato que tiene Java. En resumen, tiene que tener las mismas operaciones, ¿correcto? Luego tenemos lo que es interfaz segregation. Segregación es como que desagrupar o dividir. Y agregación, porque a veces mucha gente se confunde entre agregación y segregación. Agregación es agrupar en uno solo, por así decirlo, ¿ya? Entonces, acá lo que me está diciendo es que yo debo dividir. Divide y vencerás. Es decir, las interfaces y contratos deben ser tan precisos como sea posible y específicos. Esto va de la mano con el principio de responsabilidad única. Al desglosar las interfaces, favorecemos la composición separándose por roles, responsabilidades, y desacoplando los módulos derivados como responsabilidades innecesarias. Es decir, cuando... Ok, discúlpenme muchachos, lo que pasa es que hay personas que me dicen que están en pendiente para ingresar. No tengo, disculpen la interrupción. No tengo personas pendientes para ingresar al chat. Ok, listo, disculpen la interrupción, muchachos. Entonces, lo que hace el proceso de segregación, es decir, si tenemos un componente, y esto está muy asociado más adelante, vamos a ver el tema de subdominios, es si tenemos un componente que hace muchas cosas, hablamos de responsabilidad única, pero si este componente no solo factura, o a veces nosotros como desarrolladores, desarrolladores o programadores, o el mundo del software, nosotros queremos hacer un componente súper genérico, o que tenga súper habilidades, entre comillas, que haga esto, que haga aquello. Eso es malo. Tengan en cuenta, eso es malo. Nosotros tenemos que ser un poquito más específicos para hacer las cosas. Entonces, si encontramos un componente, un supercomponente, entre comillas, entonces lo ideal es empezar a desagregarlo, empezar a dividirlo, y es lo que dice acá, ¿no? Si tenemos un módulo, empezar a identificar responsabilidades y desagregarlas en interfaces, ¿no? Lo ideal es que se desagreguen en interfaces para luego poder implementarse. Ok, ya somos 100. Correcto. Ok, muchachos. Luego tenemos inversión de dependencia. ¿Qué nos dice la inversión de dependencia? Nos dice, los módulos de alto nivel no deben depender de los módulos de bajo nivel. Esto quiere decir, ahorita se van a dar cuenta, ¿ya? Ambos deben depender de abstracciones, o sea, deben una especie de interfaz o contrato. Del mismo modo, las abstracciones no deben depender de los detalles, o sea, quién hace el trabajo. Pero los detalles deben depender de las abstracciones. Yo sé que es un poco confuso, pero con un ejemplo lo van a entender rápido. Como tal, este principio introduce una abstracción de interfaz. Como les dije, hay una interfaz de por medio entre componentes o capas de software de nivel superior o inferior para eliminar las dependencias entre ellos. Yo pongo un ejemplo bien sencillo con el trabajo. ¿Cómo es eso? O sea, muchachos, imagínense que el jefe de su jefe, o sea, yo sé que suena un poco entreverado. Pongamos así, el gerente, su jefe y nosotros. Me pongo en mi caso, ¿correcto? Entonces nosotros. El gerente le pide a mi jefe un reporte, no sé, detallado sobre la infraestructura de desarrollo y varias cosas. Y mi jefe me lo dice, ¿sabes qué? Eric, tienes que hacer un reporte detallado de infraestructura de desarrollo y XYZ, correcto. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, el cliente es el gerente, el quien consume. Mi intermediario o mi interfaz es el jefe. Pero el jefe no es quien hace. Igual cuando ustedes llaman a un servicio, el servicio no es quien procesa en realidad, sino lo delega a un tercero. En este caso, me lo delegan a mí para hacer el reporte. Entonces, lo delegas a un tercer componente, ¿correcto? Entonces, ese es inversión de dependencia, ¿correcto? ¿Para qué nos sirve? Porque en algún instante, de repente, yo por XY motivo me retiro de la empresa, o de repente
piden, yo estoy ocupado, otra persona puede realizar mi labor, o por X y motivos necesitan que esa labor se realice de manera diferente, ¿correcto? Entonces, es por eso que el gerente nunca va a saber quién realiza el reporte, sino simplemente le va a pedir siempre al servicio, en este caso, a mi jefe. Ok, muchachos. Entonces, ya tenemos entendido estos 5 principios, porque estos 5 principios los vamos a ir mencionando constantemente durante el diseño de nuestros servicios, ¿correcto? Espero que les haya quedado claro, creo que he sido súper claro. Si tienen alguna duda, me lo dicen, por favor, no hay ningún problema en cualquier momento. Listo. Aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta al momento que nosotros hacemos en el ciclo de vida de una aplicación, ¿no? Aspectos importantes. Tenemos que ver que nosotros cuando hacemos una aplicación tenemos que ver temas del proyecto hacia el producto y la organización y gestión de todo el producto y finalmente el despliegue a producción. Los microservicios tienen un impacto en este ciclo de vida. Y vamos a ver en qué consta este ciclo de vida. Ok, el ciclo de vida común, he tratado de resumirlo, hay algunos que le ponen más, menos etapas, pero más o menos es esto. Tienes una toma de requerimiento, un plan de diseño, desarrollo, pruebas, despliegue, monitoreo y mantenimiento. Y así sigue el ciclo de vida de la aplicación. Pero en una empresa, nosotros no solo manejamos una aplicación, ¿correcto? Esta aplicación, obviamente, ¿quiénes la consumen? Clientes, la consumen stakeholders, obviamente le hacen mantenimiento los desarrolladores, el equipo de desarrollo, entre otros. Miren cuántas personas están interviniendo solamente en el ciclo de vida de la aplicación. De una aplicación, ¿correcto? De una aplicación. Ahora imagínense que yo no tengo una en mi empresa, sino tengo varias aplicaciones. ¿Cuántos ciclos de vida de varias aplicaciones tengo que ir yo gestionando? Ahora imagínense, obviamente, no solo voy a tener aplicaciones grandes, voy a tener aplicaciones grandes, medianas, pequeñas, ¿correcto? De todo tipo voy a tener. Entonces, esas aplicaciones, obviamente, ¿están qué? Están hosteadas o tienen un entorno de trabajo. Algunas pueden tener un entorno de trabajo de repente en host, ¿no? On-premise, ¿no? Otras aplicaciones pueden tener entorno de trabajo de repente virtual, ¿no? Un entorno virtual donde yo pueda desplegar mi aplicación en un entorno virtual. Otras, obviamente, en nube, ¿no? Por ejemplo, en nube. Entonces, yo voy a tener una gama de aplicaciones dentro de mi empresa de diferente tipo, ¿correcto? Diferente tipo, diferente tamaño y diferente entorno, ¿correcto? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder gestionar, ¿no? O para poder nosotros, estas aplicaciones, poder elevarlas, ¿no? O qué necesitamos nosotros para poder mejorar esto y gestionar este ciclo de aplicación. Necesitamos primero un conjunto de prácticas, ¿correcto? Luego, ¿para qué? Para aumentar la velocidad y la escalabilidad. Dos cosas muy importantes que siempre nos piden. Y tercero, para lograr esto, disculpen, cuarto, para lograr esto, necesitamos que lo que vayamos a hacer o lo que vayamos a diseñar para nuestras aplicaciones tiene que ser agnóstico a la tecnología, algo muy importante en microservicios. Por ejemplo, yo siempre he escuchado microservicios en net, arquitectura de microservicios en net, arquitectura de microservicios en Java, arquitectura de microservicios. No existe, muchachos, ¿correcto? No existe arquitectura de microservicios en net, en Java, no existe. La arquitectura de microservicios es única y es agnóstica a la tecnología, ¿correcto? Es decir, que simplemente define una forma de trabajo y vamos a ver cómo esos componentes dentro de esta arquitectura van a ir interactuando. Entonces, y luego, obviamente, que necesitamos principios y patrones arquitectónicos. Como yo siempre digo, o sea, cuando alguien me dice, ¿qué arquitectura utilizas? En realidad no utilizas una arquitectura, utilizas un conjunto de arquitecturas que le llamamos nosotros vistas arquitectónicas. Dependiendo del punto de vista, desde el punto de vista, si hagamos del punto de vista desde TOGAF, podemos hacer desde el punto de vista del stakeholder,
cómo está distribuido a nivel de negocio, o de repente desde el punto de vista de arquitectura a nivel técnico, ¿no? Cómo están distribuidos los componentes. Son vistas arquitectónicas y cada vista arquitectónica tiene un patrón arquitectónico. Incluso si nosotros vamos hasta la misma aplicación, cada aplicación en la parte de frontend tiene una arquitectura y en la parte de backend tiene otra arquitectura. ¿Sí? Ok. Luego, para definir qué es microservicio, primero vamos a partir la palabra microservicio en dos. Micro. Pero tenemos que ponernos a pensar, hay que tener un pensamiento crítico. ¿Qué es micro? ¿Qué es micro para ti? O sea, ¿qué significa tamaño? ¿Pero qué? ¿Qué tan grande? ¿Qué tan pequeño? ¿Qué tan grande va a ser mi microservicio? ¿Qué tan mediano, pequeño? ¿Qué tan extenso va a ser mi microservicio? No lo sabemos, ¿cierto? ¿No? O sea, no existe una medida. No podemos decir, mi microservicio, su medida son 10 operaciones. O mi microservicio, su medida es, no sé, 1000 líneas. No se puede medir de esa manera, ¿correcto? Es por eso, no hay una medida universal para un servicio, para un microservicio. Pero sí podemos definir que un microservicio esté orientado a hacer una sola cosa. Ok, de nuevo, responsabilidad única, es decir, que solamente tiene que estar orientado hacia un dominio de negocio, ¿correcto? ¿Y cómo podemos saber un dominio de negocio? En base al alcance de sus funcionalidades. Existen muchas técnicas para definir un dominio de negocio dentro de un microservicio. La que se utiliza más frecuentemente es el patrón Bound Context, ¿correcto? El Bound Context es el que me va a dar una idea de cómo yo puedo segmentar primero a nivel de negocio los procesos y luego esos procesos aterrizarlos a componentes y en este caso a servicios, ¿no? Y dentro del patrón Bound Context, como les dije, vamos a identificar subdominios, ¿correcto? ¿Se acuerdan de ahora del patrón de segregación, ¿no? De interfase de segregación, está muy ligado a lo que es identificar subdominios. Entonces, ¿y qué es servicio? Ok, entonces, ya hemos dicho que es micro, ahora, ¿qué es servicio? Servicio es un componente que se despliega de forma independiente, ¿correcto? Escuchen muy bien eso, porque más adelante, cuando veamos características de microservicio, esta parte de independencia es muy importante, ¿correcto? Interoperabilidad con otros sistemas o servicios, o sea, que se pueda comunicar con otros sistemas sin importar el tipo de lenguaje, plataforma, distribución o lo que sea. Comunicación basada en mensajes, ¿correcto? Ahí vamos a ver más adelante qué tipo de comunicaciones podemos aplicar. Y esto es algo muy importante, arquitectura orientada a servicios SOA. Existe usualmente, cuando yo he conversado con otros arquitectos y otras personas, existe una controversia sobre orientado a servicios, o sea, SOA. Algunos dicen que no, microservicios nació como una evolución de SOA, otros dicen que microservicios, como por ejemplo Martin Fowler, sí es enfático, cuando veamos más adelante la historia de microservicios, Martin Fowler dice que microservicios ya lo hacíamos nosotros de una manera un poco empírica, y lo que él ha hecho, porque Martin Fowler es, junto con Lewin, no me acuerdo el nombre, James Lewin creo, que es su amigo, en una charla, en un café que ellos estuvieron conversando, correos, emails, definieron microservicios. Entonces ellos dijeron que ya hacíamos microservicios. Entonces existen dos conceptos, ¿no? Pero lo que sí es correcto es que quien quiera aventurarse, porque digo aventurarse, porque hacer microservicios no es una cosa, hago solo pequeños servicios y los cuelgo, ¿no? Con Dockers y todo eso. No, eso no es microservicio. Sino tú tienes que tener una estructura, tienes que tener una forma de trabajo. Y quien te puede brindar una forma de trabajo base es SOA. Yo les recomiendo totalmente, antes de introducirse hacia el mundo de microservicios, por lo menos lean los conceptos, los principios que maneja SOA, los elementos que maneja SOA, a qué le llamas servicio SOA, ¿no? Y cómo gestiona. Y una vez que van a ver, una vez que entiendan lo que es SOA, cuando vayan al tema de microservicios van a extrapolar ese conocimiento y van a poder hacerlo de una manera mucho más organizada, porque siempre lo que nos piden en arquitectura es tener un orden. ¿Y qué es un patrón? Simplemente son lineamientos, ¿no?
Son organizaciones, ¿no? ¿No es mejor REST? Por acá me preguntan. REST, como, ¿se acuerdan que les dije que existen patrones de arquitectura o vistas arquitectónicas? REST es un estilo arquitectónico de comunicación, ¿correcto? De cómo yo expongo un servicio. Pero ojo, yo no necesariamente dentro de mi arquitectura de microservicios puedo utilizar REST, puedo utilizar SOAP, o sea, no solo me puedo ceñir a utilizar un solo estilo arquitectónico de comunicación, ¿me entiendes? Quiero que entiendan eso, o sea, microservicios no está ceñido a tecnología, es por eso que dije bien grande, es agnóstico a la tecnología. O sea, si tú me dices que tu microservicio es REST o es SOA, en realidad no, sino puedes utilizar los dos. Obviamente que algunos tienen mejores características que otros. Por ejemplo, SOA maneja mucho mejor el tema de seguridad, porque tiene un contrato muy especificado donde tú puedes definir todo el esquema de seguridad. Obviamente que este contrato es muy pesado para digerir. Y si estás en un entorno donde necesitas rapidez fluidez de información, definitivamente SOAP no sería la opción, sino sería un protocolo tipo que maneja JSON, que es REST, por ejemplo, ¿no? Pero ya no quiero entrar un poquito a esos detalles, tenemos una hora para terminar el diseño, pero sí, la diferencia básicamente entre REST y SOAP es la estructura de cómo se maneja el mensaje. REST es mucho más liviano, maneja JSON, SOAP maneja XML, ¿no? Es básicamente, esa es la diferencia. Ok, ojo, REST también puede manejar XML. No quiero saltarme y no quiero ahondar más, pero REST puede manejar XML, TXT, binario. Justo hay un curso que es de ASP.NET Intermedio que estoy editando, donde manejamos todo este tipo de cosas y los patrones manuales de REST, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos dice Martin Fowler y James Lewis, como les dije, ¿no? O sea, el término de microservicios es acuñado por estas dos personas, estos dos grandes personajes del mundo del software, ¿no? ¿Quién no conoce a Martin Fowler o a James Lewis, no? Son grandes personas que trabajan en DrawWorks, algo así creo que se llama su empresa. ¿Qué nos dicen? El estilo arquitectónico de microservicios es un enfoque para desarrollar una sola aplicación como un conjunto de pequeños servicios, cada uno de los cuales se ejecuta en su propio proceso y se comunica con mecanismos ligeros. Eso nos dice Martin Fowler. Y si ustedes van a esta URL, les invito más adelante que vayan a esta URL, les voy a dejar el PDF al final, ven, y ahí va a estar todo lo que habla la definición que propone Martin Fowler sobre microservicios. Entonces, y otro libro que también recomiendo, que es de Sam Newman, Building Microservice, ¿no? Construyendo microservicios, dice, los microservicios son servicios pequeños y autónomos que trabajan juntos. Hay que tener en cuenta que cuando lean estos artículos, cuando ellos dicen pequeño, no se refieren a unidades de servicio, se refieren a unidades de negocio, ¿correcto? A contextos de dominio. No se refieren a servicios como operaciones, o de repente si estás en Java, a un controlador de Java o a un controlador de Net. No, se refiere a unidades de negocio, a dominios o subdominios, ¿correcto? Ok, muchachos, como les dije, les voy a pasar esta PPT al final de la exposición, les voy a pasar el PDF, no se preocupen. Entonces, si se dan cuenta, el ciclo de vida que yo apliqué para mi aplicación también es aplicable para mi servicio, ¿correcto? Entonces, bueno, tengo el mismo, ¿no? Tengo un plan, un diseño, pruebas, despliegue y todo. Y al igual que mi aplicación, al entorno de mi servicio, hay todo un conjunto de equipos. Están, por ejemplo, los stakeholders, están los clientes, están de repente el equipo de desarrollo, ¿no? Está de repente más atrás los usuarios. Si se dan cuenta, un solo servicio engloba múltiples equipos multifuncionales. Entonces, quiero que vayan entendiendo, un servicio no es una unidad, ¿correcto? Un microservicio, correcto. Lo que pasa es que le dice microservicio, ahorita vamos a ver
¿por qué le dicen microservicio? Porque tú vas a desacoplar toda tu lógica de negocio en dominios, y cada dominio y subdominio dentro de la lógica de negocio es un servicio. A ese servicio se le dice microservicio, ¿correcto? Entonces, un microservicio, en este caso un microservicio es un servicio simplemente que está acotado a un contexto de negocio, ¿no? A un dominio de negocio o a un subdominio de negocio, es ahí por eso que se llama microservicio. Tiene un equipo, todo un conjunto de personas que le dan mantenimiento a ese microservicio. Léase, en todo caso, entonces, profe, usted me está diciendo que un microservicio es una aplicación. Prácticamente, si lo vemos de una manera, podríamos decirlo, pragmática o fácil, un microservicio es una mini aplicación. Yo le digo mini aplicación. Inclusive Martin Fowler, el mismo Martin Fowler, dice que no debió haberlo llamado microservicio, sino microaplicación. ¿Por qué? Porque engloba todo un conjunto de funcionalidad. O sea, es todo un esqueleto funcional. No es solamente, el término microservicio a veces de repente confunde a la gente pensando que es un servicio, pero en realidad es una mini aplicación. ¿Correcto? Es por eso que hay tantos equipos que engloban la construcción y el mantenimiento de un microservicio. ¿Correcto? Entonces, al igual que nuestra aplicación, se acordaron antes, nuestra aplicación estaba centrada, era una gran aplicación monolítica grande. Más adelante vamos a ver un poco más del diseño monolítico, y lo que vamos a hacer es romper esta aplicación, ¿no?, en segmentos de dominio. Ahí cuando entendamos romper la aplicación, es lo que estoy indicando, es por un agrupamiento de funcionalidades. Lo que yo recomiendo siempre utilizar es el patrón Bound Context, ¿correcto? Inclusive SOA también tiene un concepto de agrupación de servicios por negocio, ¿no? Y los tipifica inclusive. Entonces, igual como mi aplicación, mi servicio, ¿correcto?, va a tener un ciclo de vida. Y al igual como yo al momento que rompí mi aplicación en varios servicios, cada servicio va a tener su propio ciclo de vida. ¿Por qué? Porque debe ser independiente, ¿correcto? Cada servicio tiene que ser independiente. Y obviamente debe haber comunicación entre los servicios, ¿correcto? Ahí vamos a hablar después de cómo se pueden comunicar los servicios. Entonces, viendo mi aplicación anterior, en todo caso, ¿cómo quedaría si yo la estructuro con microservicios? La rompo y quedaría así. Quedaría así mi aplicación. Mi aplicación era antes una gran aplicación monolítica, y aplicando el concepto que acabamos de ver de microservicios asociados al dominio y subdominio del negocio, quedaría con un conjunto de servicios que están orquestados. ¿Correcto? Entonces, vamos a entrar un poquito ahora, ¿qué es las características que deben tener los microservicios? ¿Correcto? Entonces, o sea, cuando ustedes hagan los microservicios y empiecen su aplicación monolítica, empiecen a transformarla en microservicios, o creen una aplicación ya naciendo como microservicios, deben tener en cuenta estos nueve características que proponen para la construcción de microservicios. Voy a tratar de ser un poquito rápido porque son varias y el tiempo es corto, ¿correcto? Entonces, lo que primero que debemos hacer, componentes como servicios, es decir, cualquier componente que nosotros tengamos en nuestra aplicación, crear una funcionalidad necesaria de los servicios para que otras partes de la arquitectura puedan interactuar a través, por ejemplo, de IPC, REST, SOAP o lo que sea. A diferencia de la creación de componentes y bibliotecas que deben agregarse a la dependencia. Es decir, en la medida de lo posible, cualquier componente que tú tengas, elevarlo hacia servicios. ¿Para qué? Para que puedan ser consumidos por otros componentes o servicios de tercero. Porque ¿qué pasa cuando codificamos, por ejemplo, en .NET o codificamos en Java y generamos un jar o generamos una DLL? Nosotros tenemos que agregarla como referencia y esto genera una dependencia directa, ¿no?,
al componente. Entonces, lo que se busca con microservicios es que esas dependencias se rompan. ¿Y cómo podemos hacerla? A través de servicios. Es decir, elevar lo máximo posible de tus componentes a servicios. Ok. El otro principio, la otra característica, disculpen, es organizar en torno a las capacidades de negocio. Es algo que les he venido diciendo y creo que es uno de los corazones de microservicios. La descomposición de la arquitectura debe basarse en la capacidad del negocio y no en la tecnología. Muchas veces nosotros como tecnólogos, como desarrolladores, arquitectos, líderes, técnicos, etc., siempre a veces nos dejamos un poquito guiar por la tecnología, ¿no? Ah, ya, esto está hecho en .NET, esto está hecho en Java. Cuando en realidad nosotros debemos guiarnos por la capacidad del negocio. Al hablar de la capacidad del negocio, hablamos de los dominios que maneja el negocio. ¿Esto reduce qué? La complicación de tener diferentes equipos de tecnología para interactuar. En el mundo de microservicios, cada capacidad empresarial tendrá, por ejemplo, un equipo de interfaz de usuario, un equipo para la API, otro equipo para la base de datos, ¿no? Eso ya más o menos como las ventajas que te está dando el hecho de que lo veas por capacidad de negocio. Yo les cuento algo muy rapidito. Por ejemplo, en el equipo que actualmente estoy liderando, nosotros aplicamos esto. Nosotros hemos dividido la aplicación en segmentos de dominio del negocio y no interesa qué tecnología se esté utilizando. Utilizamos .NET, utilizamos en la parte de Angular, en la parte de procesos, un framework llamado Orleans, que es para procesos distribuidos, y utilizamos Big Data. Todo eso dentro de un marco de una aplicación. Y todos los desarrolladores que dan mantenimiento y que hacen nuevas funcionalidades codifican en todas esas tecnologías. No tenemos un especialista, y eso tiene que ver mucho con el pensamiento de DevOps y el pensamiento de AI. No hay un rockstar, no hay un especialista. Sí tenemos gente que conoce un poco más de algún tema, pero todos, en algún momento, siempre hacen cambios, mejoras en cualquiera de esas tecnologías que le he mencionado. Y un poquito lo que trata de hacer microservicios es eso, ¿no? Tratar de romper ese esquema. Luego, otra cosa que tú tienes que tener en cuenta es que nosotros quedamos productos, no proyectos. Es decir, esto elimina el viejo fenómeno de completar un proyecto y dejarlo al equipo de apoyo. Es decir, al tratar aplicaciones como productos, el equipo de microservicios puede seguir agregando características de mejora. Un poquito esto se desprende de DevOps. Lo que pasa es que lo que dicen ellos es que el mismo equipo que construye la funcionalidad, en este caso construye el microservicio, es el mismo equipo que va a estar constantemente durante todo el ciclo de todo el proceso. Se dieron cuenta al inicio un ciclo de vida de la aplicación es igual al del microservicio, donde genero el requerimiento, lo desarrollo y lo despliego, y luego hay mejoras y así. El equipo es el mismo siempre, el que va dando vuelta en ese ciclo de vida de la aplicación. A comparación de como ellos lo dicen, no un fenómeno viejo que antes era, hay un equipo que crea el producto, lo despliega en producción y listo, se desentiende. ¿Y qué pasa? Pierdes el know-how de ese equipo, ¿no? Y las personas que van a hacer mantenimiento, por más que le dejes documentación, por más que le dejes muchas cosas, no lo va a poder hacer igual que el equipo original. Kevin, ¿a qué hora vamos a cenar? ¿Ahorita o más rato? Muchachos, les pediría que tengan sus micrófonos apagados, por favor. Ok, me hacen por acá una pregunta, si posteriormente podría dar un ejemplo de una o varias funcionalidades repartidas en microservicios. Sí, ahorita vamos a ver eso, no se preocupen, en la parte de diseño. Ok, entonces, la otra característica que tienen que tener en cuenta es centrarse en el servicio, y no en la forma como se va a comunicar. El servicio internamente tiene toda la lógica. Utilizar el medio como RPC, Remote Procedure Call, IPC, REST o cualquier otro medio de comunicación de otros canales tontos. Es decir, no te debes centrar tanto cómo se va a comunicar los servicios, sino en la lógica del servicio. No se organiza en función a los canales de comunicación como colas de mensajes X, Y, Z. De nuevo, lo que les estoy diciendo es esto. No se deben centrar ustedes al momento de dividir su aplicación o de segmentar los servicios,
no se deben centrar en tecnología, o en este caso, en la forma como se van a comunicar, sino se deben centrar en el negocio. Y he estado hablando bastante sobre independencia. Y independencia entra a tallar en gobierno descentralizado. ¿Qué quiere decir? La arquitectura de microservicios le permite escribir los servicios en el idioma de su elección, en el lenguaje de su elección. Por lo tanto, esto hace que sea una buena oferta para utilizar lo mejor para lo mejor. Como les dije, microservicios es agnóstico a la tecnología, es decir, no es que haya arquitectura de microservicios en Net, en Node.js, en Java, no existe, señores, no existe. La arquitectura de microservicios es única. La tecnología que uses adentro ya va a depender de ti. Por ejemplo, acá te dice, para un servicio de análisis de datos, puedes utilizar Python, obviamente porque Python de repente está diseñado un poco mejor para ese tipo de cosas. En lugar de tratar de utilizar Java, ¿no? Lógica, ¿no? Utilizando Java que te vas a complicar más la vida de repente utilizando Java o utilizando Node.js o cualquier otro lenguaje, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de utilizar un gobierno descentralizado, es decir, cada servicio es independiente. Y al decir independiente, es independiente inclusive de plataforma tecnológica, ¿correcto? Es decir, que puedes hacerlo en el lenguaje que tú quieras. No que tú quieras, me corrijo, en el mejor lenguaje o la mejor opción que tú definas. Yendo con la misma línea de gestión descentralizada, tenemos la gestión descentralizada de datos, que es algo que nosotros tenemos que tener bastante cuidado al momento que hacemos microservicios. ¿Qué significa? Dado que la degradación de la aplicación en los servicios también es evidente que los datos que esta aplicación estaba manejando también se deben ser descentralizados. ¿Qué se da a entender esto? Cuando tú tienes una gran aplicación que tiene un montón de funcionalidades, un montón de módulos, obviamente estos apuntan a una sola base de datos y esta sola base de datos es gigante muchas veces, ¿no? Y uno ha visto bases de datos de 200, 500, 1000 tablas y muchas veces que tienen miles o hasta millones de registros, ¿cierto? Entonces, lo que dice es esto, o sea, se degrada. Una de las características, más adelante que veamos, uno de los contras de una aplicación monolítica es esto, la degradación. Entonces, los servicios prefieren tener sus propios servicios, los servicios prefieren tener sus propios sistemas de gestión de datos para una fácil integración. Es decir, cada servicio, adicionalmente, como es agnóstico a la tecnología, a la plataforma tecnológica o al lenguaje que va a utilizar, también es independiente a la tecnología de datos que va a utilizar. Es decir, puedes utilizar tú, de repente para un servicio MongoDB, porque es mejor, porque de repente solo necesitan lectura rápida, pero de repente para procesos transaccionales, como generación de facturas, generación de pedidos, de repente sí, una base de datos transaccional como Aurora, o de repente como SQL Server, ¿no? Entonces, eso va a depender de qué es lo que necesites para el servicio. Y es de ahí donde más adelante vamos a ver lo que se desprende como persistencia políglota. ¿Por qué políglota? No, es porque simplemente, como voy a tener diferentes tecnologías de almacenamiento, yo voy a tener que sincronizar la información entre los diferentes sistemas de almacenamiento. Y otra cosa que promueve microservicios es la automatización de infraestructura, es decir, todos los servicios son independientes entre sí y pueden seguir el modelo de implementación y despliegue personalizado. Como les dije, cada servicio debe ser independiente. Entonces, el modelo de implementación, despliegue personalizado sin la molestia de obstruir otros servicios. Es decir, yo al momento de desplegar un servicio, no debo, si de repente mi servicio está en caída o está en proceso de despliegue, no debe interrumpir la ejecución de otro servicio, ¿correcto? El otro servicio debe seguir ejecutándose de manera normal. Si de repente hay dependencia entre esos dos servicios, el servicio que está en proceso de despliegue, si no está disponible, el otro servicio debe tener mecanismos para que se mantengan. Eso lo vamos a ver más adelante dentro del diseño de microservicios. Acá me hacen una pregunta. ¿Qué características debe tener como mínimo el servidor de producción para poder ejecutar diferentes tecnologías? Ok, quiero que entiendan algo. Cuando ya veamos en la parte de despliegue y un poquito tomando este tema de automatización de infraestructura, cada servicio tiene su plataforma tecnológica. O sea, es decir, tú si quieres, puedes hacer de que
para este servicio, de repente lo puedes desplegar en una máquina exclusiva de Linux, o en una máquina exclusiva de Windows, o en un contenedor de Linux, o en un contenedor de Windows, o lo puedes hacer en un serverless, pero orientado a Windows, o un serverless orientado a Linux, o como tú lo prefieras. Lo que quiero que entiendas es que, correcto, hay pros y contras de microservicios. Sí, hay problemas de costos, podrías tener problemas de costos. No quiero desviarme mucho el tema, pero sí, al momento que tú defines la plataforma tecnológica, porque esa es parte de la labor de un arquitecto, definir la plataforma tecnológica y qué servicios van a estar desplegados en qué tecnologías, tiene que ver mucho esto con el tema de costos. Es que te vas a dar cuenta, hay pros y contras dentro de microservicios y hay pros y contras dentro de un diseño monolítico. Ahorita cuando veamos el diseño monolítico, justo vamos a tomar ese tema de costos. Sí, definitivamente, una de las cosas dentro de microservicios es que tema de costos, dependiendo de la plataforma tecnológica y las tecnologías que utilices, y el otro es la complejidad, porque no todos los equipos, si se dan cuenta, un servicio está, como se dice, mantenido o construido no por una persona, sino por un equipo de personas. Se podría afectar el rendimiento de cada uno de ellos. Ok, me hace una pregunta donde dice, si tengo varios microservicios que manejan una sola base de datos, eso no es microservicio. De antemano ya te voy diciendo que eso no es microservicio. Si tú rompes cualquiera de estas características que en realidad son principios de microservicios, eso ya no es microservicio. Eso es un monolito distribuido, ¿correcto? Ojo, más adelante cuando veamos algunas características de diseño microservicio, lo que yo estoy explicando en esas características de diseño pueden ser aplicadas a un monolito, ¿correcto? Y el monolito, ¿cómo se dice? Estas cosas que vamos a aplicar no son exclusivas de microservicios. Por ahí mencionaron algo de API Gateway, por ahí están mencionando de ciertos despliegues. No es exclusivo de microservicios, sino puede ser aplicado a cualquier tipo de diseño, ¿correcto? Puede ser a un diseño monolítico o a un diseño microservicio. Lo que sí te dice el microservicio es que debes orientarlo a esto. Pero para que puedas considerar tu aplicación orientada a microservicios o basada en microservicios, tendrías que seguir estas características que son principios que nos dan como marco de trabajo, ¿correcto? Usualmente, cuando un conjunto de servicios, ¿no? Que ya de repente cumple con el tema de independencia a nivel de lógica de negocio, no sé, configuración, comunicación, etc., pero siguen compartiendo la misma base de datos. ¿Cuándo se da eso? Se da cuando estás migrando de un monolito hacia una arquitectura de microservicio. Eso es válido. ¿Por qué? Porque todavía estás pasando parte a parte, ¿no? Tu aplicación desde lo que es un monolito hacia una arquitectura de microservicios, ¿no? Eso es válido. Ojo, el hecho de utilizar un monolito distribuido o un monolito o utilizar microservicio no significa que sea mejor o peor tu aplicación, ¿correcto? Simplemente tú tienes que definir el contexto de tu aplicación. Si tu aplicación necesita que sea bajo la estructura de microservicios, y para serles sinceros, aplicar arquitectura de microservicios es para aplicaciones de gran envergadura, porque cuando veamos el diseño se van a dar cuenta de toda la complejidad que lleva microservicios. Pero si solamente vas a hacer una página web pequeña o de repente un módulo pequeño, entonces de repente microservicios no es el camino, pero sí los principios que están acá puedes aplicarlos. O sea, definitivamente te van a ayudar en la construcción de tu aplicación. Ok, luego tenemos diseño resistente a fallos. Es decir, obviamente los servicios pueden fallar como cualquier otro componente, ¿no? Por diferentes motivos, red o lo que sea, ¿no? Y un aspecto clave es tener que los servicios se autorrecuperen o se autorreparen. Es decir, de repente si por algún motivo algún servicio, ¿no? Se cae, debe tener los mecanismos para volver a ejecutarse. Y sobre todo, si se quedó en un estado, volver a ir en ese estado, ¿no? Y bueno, diseño evolutivo, lo que estábamos diciendo, todos venimos de un fondo de diseño evolutivo, así que cuando tratamos de descomponer un sistema monolítico, nos enfrentamos con la cuestión de cuántos componentes debemos crear y si ayudarán o no a la reutilización. La clave
para esto, para tener un diseño monolítico, es buscar la escritura de servicios reutilizables. Y si ustedes ahondan un poquito más y si leen SOA, SOA está orientado a servicios reutilizables. Lo que dice, para que un servicio sea parte dentro de su estructura como un servicio, digamos, de entidad o de cierto tipo súper alineado a SOA, debe ser reutilizable, que se puede reemplazar fácilmente y actualizar sin afectar el sistema. Ejemplo, ¿no? Podría ser la adición de algunas características en la aplicación para ver el comportamiento del usuario. Ok, entonces, ya tenemos claro el tamaño de un microservicio. Eso va a depender mucho de tu contexto de negocio. Las características que tiene que cumplir tus servicios o tu aplicación, ¿no? Para que pueda estar orientado a microservicios. Ok, todas estas preguntas que me están hablando son técnicas, en realidad, las transacciones, el manejo de la base de datos, lo vamos a ver en el diseño. Ahorita vamos a ver el diseño de microservicios. Y para que se den cuenta que no significa, una cosa es la arquitectura de microservicios y otra cosa es la tecnología que utilizas para implementar esa arquitectura. Porque muchas personas a veces confunden la tecnología con la arquitectura. Ok, entonces, imaginemos que tenemos una aplicación monolítica, ¿no? Es esta, que es un e-commerce, ¿no? Que tiene una única base de datos y tiene una interfaz de usuario, ¿no? Que se está manejando por acá. Esta es nuestra aplicación monolítica. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Por acá me están diciendo que ya no me escuchan? Ah, no, sí, me está, ok. Parece que Karim es la que no está escuchando, ok. No hay problema. Ok, entonces. Listo, gracias. Prosigamos. Entonces, esta, digamos, es nuestra aplicación monolítica. Me pidieron un ejemplo, acá hay un ejemplo sencillo. Es una aplicación monolítica que tiene adentro sus componentes, que es todo un solo bloque, tiene una sola base de datos que manejamos y tiene los frontends que pueden ser para móvil o para lo que sea, o un solo frontend con varias páginas web. ¿Correcto? Entonces, si nosotros lo vemos desde un punto de vista arquitectónico, podemos decir que es un monolito único. Recuerden que también tenemos monolito distribuido, ¿correcto? ¿Qué quiere decir monolito distribuido? Que de repente sus componentes están a nivel de servicios, pero siguen consumiendo una sola base de datos, ¿no? O todos son dependientes, ¿no? Por ejemplo, de repente hay varios servicios, ¿no? Varios servicios, pero si se cae uno, todos los demás servicios se caen. Entonces, eso es un monolito distribuido, porque no está cumpliendo con la regla, ¿no? Con las características o los principios de microservicios. Ok, tiene una única base de datos, la interfaz de usuario, que puede ser en móvil, puede ser en una tableta, puede ser en un frontend, y la exposición de APIs, ¿no? Y múltiples instancias en el caso de yo quiera escalarlo, lo que sea. Esto a veces, nosotros muchas veces hacemos este tipo de aplicaciones, ¿no? Al margen, si adentro nosotros hemos hecho nuestra capita de datos, nuestra capita de negocio, las capitas que queramos. Pero la mayor parte de nuestras aplicaciones las hacemos de esa manera, ¿correcto? Entonces, pros y contras de un diseño monolítico, ¿correcto? Por ejemplo, los pros que estábamos hablando hace un rato. Simple de desarrollar. ¿Por qué? Porque yo le doy al desarrollador, le doy la aplicación, lo descarga, lo levanta en su IDE y listo. Se pone a desarrollar y lo puede probar. Y rapidito desarrolla porque no necesita más, porque todo está ahí. Todo está en su estación de trabajo. ¿Correcto? Simple de construir, ¿por qué? Simplemente, como todo está en un solo stack, inclusive en un solo stack tecnológico, porque esa es una de las ventajas, porque el monolito, al ser un solo bloque, utiliza una sola tecnología, ¿no? Entonces, simplemente le hago compilar y genero el jar, genero el ADLL, ¿no? O genero el empaquetado que esté en el lenguaje que yo necesito. Y se genera, ¿no? Simple de probar, como les dije, como todo lo tengo en mi estación al desarrollador, lo puede testear rápidamente y listo. Y simple de desplegar, como es un solo componente, por así decirlo, en realidad
agarro ese componente, lo copio y lo pego, entre comillas, ¿no? Es decir, lo despliego y no tengo que estar preocupándome por otro conjunto de componentes. Y obviamente, al ser un solo componente, si quiero escalarlo, más adelante vamos a hablar de los tipos de escalamiento, obviamente agarro y lo copio y ya tengo varias instancias del mismo. Y obviamente, acá me faltó poner el tema, pero el tema de costo. Al ser fácil de construir, fácil de desarrollar, tener un stack tecnológico, no necesitar de repente mucha expertise de algunas cosas, el desarrollador rápidamente se puede involucrar y se puede desplegar, no necesitas tantos ambientes, no necesitas costos de producción, como hace un momento estaban preguntando, es mucho más barato, así de simple. ¿Cuál es el problema? Esto es bonito cuando tu monolito es de un tamaño manejable, pongamos en alguna palabra, ¿no? Pero ¿qué pasa si tu monolito empieza a crecer y tener más módulos, más módulos, más módulos, y se empieza a hacer un pulpo, ¿no? Ok, voy a hacer un paréntesis para contestar. Arquitectura N capas o N niveles, puede ser. Esa es otra vista arquitectónica, pero esta es una arquitectura de software, ¿correcto? Es una arquitectura de software. La arquitectura de microservicios, esa es una arquitectura propia de una aplicación, de un servicio puntual, o sea, a nivel de software, ¿correcto? La arquitectura de microservicios es una vista arquitectónica a nivel de toda la aplicación, ¿correcto? Entonces, ahí cuando tú dices niveles y capas, estás hablando ya del componente propiamente dicho, o del servicio a nivel técnico, ¿ya? Recuerden que una aplicación puede tener diferentes puntos de vista arquitectónicos. Ok, entonces, va creciendo esta aplicación, va creciendo, va creciendo, va creciendo y se hace un monstruo, se hace un pulpo. Le crece un brazo por acá, una pierna, otro ojo por la nuca y se empieza a hacer todo un monstruo, ¿no? Y muchos de los desarrolladores a veces, por no querer valorar un código que ya existe, le crecen una patita más y de pronto ya no tiene 5 dedos, sino tiene 7 dedos, ¿no? O 3 pies, ¿no? Entonces el equipo en crecimiento. Y como se hace tan grande esta aplicación, ya no es una sola persona la que le va a hacer mantenimiento, ni 2, ni 3. El equipo ya no son 2, 3, 4, 5, 10, no, ya es un equipo de, no sé, pues 10, 12. Yo he visto aplicaciones, no voy a decir el nombre, pero por acá hay muchas personas que conocen una aplicación de un cliente de productos de belleza, que su portal, que es un portal simple, es un carrito de compras, le hacen mantenimiento 60 personas. 60 personas le hacen mantenimiento a esa aplicación, que es un monolito. Entonces, imagínense la cantidad, ¿no? El código es más difícil de entender, por lo que, obviamente, ¿no? Porque como todo está en un solo gran monolito, no hay tecnologías emergentes. ¿Por qué? Porque se amarran a una tecnología, si se dan cuenta. El monolito es una tecnología. Monolito distribuido, de repente por ahí puedes ponerle una que otra tecnología, pero igual sigue habiendo dependencia, ¿no? Escalar por malas razones. ¿Por qué escalan ¿cómo se dice? En un monolítico? Escalan porque en realidad de repente al inicio soportaba la carga, pero de repente escalan porque simplemente ya no les da esa tecnología. Y cambiar la tecnología no la pueden cambiar. ¿Por qué? Porque tendría que cambiar, botar toda la aplicación y generar una nueva. Y dicho sea de paso, en este lugar donde he visto este tema, están haciendo eso, están botando esta aplicación y están creando una nueva, ¿no? Contenedor sobrecargado, ¿no? Es demasiado grande y obviamente la base de datos es enorme. Llega un momento que esa base de datos, como cumple diferentes funciones, ¿no? Como ya está dando soporte a diferentes dominios del negocio y diferentes características y diferentes funcionalidades, entonces esa base de datos empieza a crecer no solo en estructura, sino también en tamaño y darle mantenimiento. Cualquier base de datos, sea MongoDB, relacional o no relacional, si tiene un diseño, un mal diseño, definitivamente va a ser súper lento. Ok, entonces vamos al diseño de microservicios, ¿correcto? Entonces, en primera instancia, para nosotros diseñar nuestro microservicio, tenemos que verlo desde un punto de vista de negocio. ¿Y quién nos ayuda a ver desde un punto de vista de negocio? Es DDD. DDD, Domain Driving Design.
Si quieren aprender o saber un poco más de DDD, les invito a leer el libro de Eric Evan, mi tocayo, que es quien creó no es una metodología, no es una tecnología, por favor, tengan en cuenta esto. DDD es así como Agile, es una filosofía, es un pensamiento, es una forma. TDD es una metodología, podríamos decirlo, pero DDD no es una metodología. DDD es un mindset, ¿correcto? Es una forma de pensar. ¿Por qué? Porque DDD lo puedes aplicar o lo debes aplicar desde el punto de vista a nivel arquitectónico. Por ejemplo, cómo a nivel arquitectónico, cuando tú vas a de repente distribuir tus servicios o cómo vas a agrupar tus microservicios, tienes que agruparlos orientados al negocio, ¿correcto? ¿No? Por ejemplo, este conjunto de servicios van a dar soporte al negocio de venta, ¿no? A la unidad de negocio de venta o a la unidad de negocio de productos, X, Y, Z, dependiendo cómo se haga su división. Por ejemplo, acá yo tengo, esto de acá es de un solo dominio, ¿correcto? Esta aplicación de acá es de un solo dominio y lo que voy a hacer es partirlo en subdominios, ¿correcto? Y voy a tener un subdominio usuarios, porque ahí voy a manejar todos los datos del usuario, pero también si se dan cuenta tengo un subdominio orden, pero en el subdominio entre orden y usuario, si se dan cuenta, yo tengo datos del usuario que voy a compartir, ¿ok? Entonces, esta entidad usuario se va a partir, voy a tener información que se va a manejar por un lado, por ejemplo, puede ser como clientes, y puedo tener por otro lado, ¿no? En un lado, usuario, inclusive puedo hacer credenciales, autenticación, y por otro lado tengo el usuario que va a ser visto como cliente de repente, ¿no? Pero no voy a utilizar los datos de password, sino de repente me interesa otro tipo de datos. Y igualmente voy a tener un subdominio producto, donde este subdominio de producto va a gestionar el stock, la categoría del producto y algunas características del producto. Y si se dan cuenta, nuevamente, acá la entidad producto se está partiendo en dos y también está dentro del subdominio de orden, ¿correcto? Entonces, eso es así como se maneja. O sea, si por acá yo tengo el producto y por acá también voy a tenerlo. La diferencia entre de repente una entidad de un subdominio y esa misma entidad en otro subdominio es los datos que alberga esta entidad, ¿no? Como les dije a un momento, usuario maneja ciertos datos, de repente credenciales de autenticación en el dominio de usuarios, y usuario en el subdominio de orden maneja datos de repente, no sé, tipo de persona, tarjeta de crédito, no lo sé. Y en producto igual, ¿no? De repente en el lado de orden solamente me interesa saber un código y descripción del producto, pero en el lado de la gestión de productos necesito saber a qué categoría pertenece, cuántos productos hay, si hay un producto alternativo, XY cosas. ¿Correcto? Entonces, hay que tener en cuenta esto para diseñar nuestros dominios. Entonces, una vez que nosotros hemos partido nuestros dominios, vamos a generar, ¿no?, los equipos que van a manejar cada dominio. Recuerden que cada servicio o cada conjunto o microservicio o conjunto de microservicios va a estar asociado a un dominio y a un, ¿cómo se dice?, o un subdominio. En este caso, el equipo por subdominio. Entonces, van a haber acá personas que solamente se van a encargar del mantenimiento del subdominio de orden. De repente, en el caso de usuarios, solo se necesita una persona. En el caso de productos, se necesitan dos y así sucesivamente. Entonces, los equipos de cada microservicio se van a dividir en base. Ojo, las personas que están dentro del equipo no es que sean desarrolladores solamente, sino es un equipo multidisciplinario. Están desde personas que conocen el negocio, porque obviamente tiene que saber sobre el negocio, ¿no? Porque es el quien manda, y personas que en la parte técnica que desarrollan el producto y personas que prueben el producto. Entonces, si se dan cuenta, dice, equipos por su dominio, equipos del tamaño adecuado, dependiendo obviamente de la envergadura del dominio. Como lo dije hace un momento, estamos utilizando la técnica de Bound Context, y el Bound Context es un patrón que está dentro de DDD, ¿correcto? Todos estos detalles de diseño están dentro del curso. Inclusive hacemos ejemplos mucho más detallados y con casuísticas, ¿correcto?
Recuerden que solo tenemos una hora para poder hacer todo el diseño de microservicio. Ok, entonces, los equipos deben ser independientes, deben ser responsables y que deben manejar Agile y DevOps. Y debe haber comunicación y administración. Entonces, ya definimos nuestros contextos, ¿correcto? Nuestros dominios, subdominios, ya definimos el equipo de trabajo que va a realizar cada microservicio. Entonces, ahora simplemente, ¿qué nos falta? Nos faltan dos cosas más. Primero, la gestión de código. Lo que se recomienda es tener una gestión de código para cada servicio. Recuerden, Martin Fowler en un momento dijo que debió haberlo llamado mini aplicación. Y si se dan cuenta, cada servicio ya está adoptando eso, ¿no? Está adoptando esa característica casi como de una aplicación, pero orientada a un dominio o un subdominio del negocio. Entonces, ¿qué voy a manejar en mi gestión de código? Obviamente el código propiamente dicho, la documentación y tener repositorios donde poner esto. Entonces, ¿qué puedo usar? Puedo utilizar Git, Subversion, para poder versionar mi código y documentación. Luego vamos a tener que definir por cada microservicio o conjunto de microservicios el almacenamiento de datos. Recuerden que cada microservicio tiene que ser independiente. Entonces, dependiendo del contexto, es correcto. Por ahí me preguntan, cada uno con su propio despliegue continuo y integración continua, sí. Cada uno con su despliegue continuo y con su integración continua. Cada uno. Correcto. Entonces, acá lo que me dice, ahora tengo que definir la estructura de datos. Como arquitecto, entonces yo diseño y digo, ya. Por ejemplo, el tema de orders va a tener que ser, de usuarios tiene que ser uno orientado a eventos, ¿no? Correcto. De repente una base de datos orientada a eventos. En órdenes una base de datos no relacional y en producto una base de datos relacional. No confundamos serverless. Serverless es un tipo de tecnología, ¿no? O sea, no es arquitectura. Pues, o sea, es arquitectura, pero está muy asociado a tecnología. Y tú puedes hacer serverless, ¿no? Microservicios con serverless, ¿correcto? O sea, por ejemplo, estos servicios de usuario, puedo subirlo, puedo hostearlo como un serverless. Este servicio de orden como un serverless, el producto como un serverless. Y estoy utilizando la arquitectura de microservicios, pero con serverless, ¿correcto? Ok, entonces prosigamos. Luego, ya definí el almacenamiento. Sí, muchachos, lo que ustedes me están dando ahí ahorita son temas ya propiamente dichos de tecnología. Si puedo utilizar serverless, puedo utilizar MVC, a nivel tecnológico. Está más asociado a patrones a niveles tecnológicos de desarrollo. Recuerden que microservicios es a nivel de aplicación. Y quiero que se den cuenta, por ejemplo, cuando yo estoy definiendo el almacén de datos, y más adelante cuando veamos sincronización, por ejemplo, acá yo estoy definiendo una tecnología de almacén de datos que es orientada a eventos en usuario. Estoy eligiendo una tecnología no relacional para órdenes y una tecnología transaccional, ¿no? O relacional para productos, ¿no? Entonces, ahí estoy definiendo la tecnología. Y si se dan cuenta, no es que estoy haciendo un stack tecnológico para todos los servicios, sino va a depender de la característica del dominio o de la funcionalidad que yo quiera implementar. Entonces, cuando hablamos de sincronización de datos, acá vamos a hablar de esto. Justo vamos a hablar del tema de sincronización de datos, que es uno de los temas un poco complejos dentro de microservicios. A veces, mucha gente, por ahí hubo una pregunta, profesor, hay un microservicios, mis microservicios manejan una sola base de datos. Mucha gente a veces cuando empieza a diseñar microservicios y ve que empieza a seccionarse en base de datos, empieza a tirar la toalla y hace una sola base de datos. ¿Por qué? Porque mantener la consistencia de los datos entre todos los almacenes de datos es complejo. ¿Se acuerdan acá, por ejemplo, hablamos de usuario, ¿no? Que es una sola entidad, pero esta entidad está en dos, ¿no? En dos almacenes de datos de diferente tecnología inclusive, ¿no? Y acá producto igual, de diferente tecnología, ¿no? Entonces, de repente, la sincronización o la información, si yo inserto acá un usuario, automáticamente también tiene que actualizarse acá. O si yo inserto un producto, también debe insertarse acá.
o si cambio, o si elimino, o lo que sea, si hago un cambio, ¿no? Entonces, hay uno que es la sincronización de datos y lo que me hablaron casi al inicio sobre las transacciones. No existen transacciones distribuidas a nivel de microservicios. No hay transacciones distribuidas. Entonces, ahí nosotros tenemos que agenciarnos de mecanismos para mantener la consistencia. Acá es consistencia inmediata. Ahí me equivoqué en teclear, en vez de TST. Por acá me preguntan, si el usuario se encuentra encuentra varios subdominios, ¿eso quiere decir que el usuario también debe ser almacenado en el otro repositorio? Así es correcto. Así es correcto, así de simple. ¿Por qué? Porque cada servicio tiene que mantener una independencia. Entonces, cuando estamos hablando ahorita de que como no existen transacciones, entonces, ¿cómo podemos manejar la consistencia de datos? Porque la sincronización de información entre los diferentes datos, bases de datos, se llama consistencia. Entonces, tenemos la consistencia inmediata, que significa que ni bien haga una acción, por ejemplo, inserto un usuario, automáticamente debo insertar un usuario acá y debo llamar al servicio que está por acá para que también haga la actualización en su base de datos. Eso se llama consistencia inmediata. ¿Por qué? Porque este servicio está en forma síncrona, está esperando de que el resto de servicios se sincronice automáticamente. No automáticamente, sino se sincronice a través de una acción. ¿Correcto? Ahora, hay otro tema, la consistencia eventual. La consistencia eventual quiere decir de que ya no voy a hacer inmediatamente, es decir, yo acá de repente en mi servicio de producto inserté un nuevo producto y para que esté disponible para mis órdenes, no es que lo inserté en este instante, en el segundo 20, y en ese mismo segundo yo voy a hacer la llamada hacia el otro servicio para que actualice su almacén de datos. No, sino lo que yo voy a hacer un mecanismo asíncrono, puedo hacer un mecanismo de colas, más adelante vamos a ver qué tipos de mecanismos de comunicación tenemos, ¿correcto? Pero es un mecanismo asíncrono, el cual después de 1 o 2 segundos va a hacer que llame o que la orden de repente va a estar escuchando o el mecanismo que nosotros definamos va a hacer que esto se actualice. Es decir, no va a haber una dependencia directa, ¿no? Como de repente en la inmediata. En la inmediata sí hay una dependencia directa. ¿Por qué? Porque estoy esperando a que el otro servicio se sincronice conmigo. En cambio, acá yo no espero, yo sigo procesando hasta que, y él por su lado verá en qué momento se actualizará. A eso, como a esto lo que le dicen eventualmente se va a actualizar, a eso se llama consistencia eventual, ¿correcto? Entonces, captura de datos modificados, ¿correcto? Tenemos que gestionar, como hemos dicho acá, ¿no? O sea, tenemos que saber en qué momento se están modificando los datos y capturar esos datos, tanto a nivel de consistencia inmediata como de consistencia eventual. Y también podemos manejar un patrón que se llama event sourcing, donde puedo tener el histórico de cambios de mi entidad. ¿Qué tecnologías puedo utilizar para manejar este tipo de consistencia eventual? Puedo utilizar Akka, que es una tecnología distribuida para Java. Existe también para Net, que es Akanet. Podemos utilizar Kafka, que es un manejador de cola súper potente. O si queremos hacer en modo desarrollo, podemos utilizar un manejador de colas, RabbitMQ. ¿Correcto? Para la consistencia eventual. Podemos utilizar SQS, SNS, Azure Service Bus, cualquier manejador de colas para la consistencia eventual. ¿Por qué? Porque como va a ser una comunicación asíncrona, puedo utilizar cualquier sistema de colas. Acá estoy mencionando algunas. Por si acaso, las tecnologías que yo mencione son simplemente referenciales. Pueden utilizar cualquier equivalente, ¿correcto? Para los que no saben, SQS y SNS son tecnologías que brinda Amazon a través de su servicio AWS. Ok, entonces, luego, obviamente, voy a tener la gestión de interfaz de usuario. Y acá lo que me permite microservicios, ya hay una teoría posterior que se llama micro frontends, que es muy similar a microservicios, pero nos vamos a enfocar ahorita solo en lo que es, yo puedo hacer equipos independientes y puedo hacer un propio conjunto de componentes. O sea, cada servicio puede tener su propio frontend. Esa es una alternativa. No digo que sea así. O otra alternativa es que tengan una sola interfaz única, ¿no?
y que esa interfaz consuma los servicios que yo he definido. O puedo tener, en esta de acá, por ejemplo, es una interfaz única, pero que, por ejemplo, puede ser lo que está de moda, ¿no? La single page application, ¿no? Una que puede correr en diferentes navegadores, ¿no? En diferentes navegadores. Entonces, al final, mi diseño de microservicio como layout inicial para mi arquitectura sería esta parte, esta primera parte. Todavía no termino. Sí, microfrontend se llama, microfrontends. Ok, entonces, ahí queda, ya estoy respetando algunos principios. Ahora lo que tengo que hacer, ¿no? Es que empezar a meterme en la tecnología. Ya terminé la parte un poquito abstracta, ¿no? Un poquito de negocio, y ahora me voy a meter a la tecnología. Ok, entonces tengo mi aplicación y ya definí los componentes, mi base de datos y mi frontend, ¿no? A nivel de componente, ¿ya? Eso van a ser mis microservicios. Ok. Ahora, si hacemos una disección, vamos a ir rompiendo y acá están mis microservicios. Listo. Estos son mis microservicios. Y ahora lo que tengo que hacer es definir cómo se van a comunicar mis microservicios. Como les dije, es agnóstico a la tecnología. Cada servicio o cada microservicio, disculpen, va a tener su propio stack tecnológico, ¿correcto? Su propio stack tecnológico, ¿no? De repente esto lo puedo hacer en Java, esto lo puedo hacer en Netcore y esto lo puedo hacer en Node.js, ¿no? Y la comunicación de repente, él con él lo puedo hacer por RPC, otro por request reply, de repente este con este debe ser asíncrono, este síncrono y este asíncrono. ¿Y qué tecnologías puedo utilizar para hacer ese tipo de comunicaciones? Puedo utilizar REST, puedo utilizar SOA, puedo utilizar gRPC, puedo utilizar dentro de REST de JSON, XML, binario, TXT, el que tú quieras. Por ahí me preguntaron al inicio, ¿no, profe? Entonces, ¿utilizamos REST o qué es REST? Ya te estoy respondiendo. Se va a utilizar, no se ha puesto de moda, REST ya tiene ya buenos añitos, ¿ah? Creo que está 5 años, me parece. gRPC, que es un protocolo que es de Google, que es un protocolo mucho más ligero que REST, ¿correcto? Pero ya, no vamos a entrar en eso. En todo caso, muchachos, si quieren un workshop de gRPC o cualquier otro workshop, escriban a Galaxy Training y ahí nos organizamos. Correcto. Entonces, acá va lo siguiente. Lo que quiero que entiendan es que yo voy a definir el mecanismo de comunicación, ¿correcto? Y en el caso de REST, por ejemplo, es un estilo arquitectónico de comunicación, ¿no? Entonces, ahí yo puedo poner REST de repente entre usuario y orden, y puedo poner SOAP entre producto y orden. O puedo hacerlo al revés, o puedo hacerlo la combinación que yo quiera. Ok, entonces, cuando hablamos de comunicación, vamos a hablar de comunicación síncrona y comunicación asíncrona, ¿no? Como vimos en la lámina anterior, puedo ser síncrono o asíncrono. En el caso de síncrono, no hay mucho problema, los mensajes van directo, ¿no? Pero si hablamos de una comunicación asíncrona, los mensajes ya no van a ir directamente entre servicios, sino van a tener que ser gestionados por un gestor de colas. En este caso se llama broker o canal. Entonces, ahí lo que se va a hacer es que, por ejemplo, el usuario va a publicar un mensaje, por ejemplo, actualicé, ¿cómo se llama? La propiedad usuario o inserté un nuevo usuario. Se publica acá en mi gestor de colas, que es el broker, y lo que hace, los demás servicios van a estar suscritos a este manejador de colas, y cada vez que ingrese o se publique un mensaje de cierto tipo, ese mensaje se va a replicar a los que están suscritos. ¿Qué gano con esto? Hago que mis servicios sean débilmente acoplados, es decir, no existe una dependencia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer que si mi servicio de repente de órdenes se cae en algún instante, pero el usuario sigue insertando nuevos, cuando levante mi servicio de órdenes, yo simplemente voy a consultar al broker y voy a ver qué mensajes tengo pendiente y voy a actualizar mi servicio de órdenes, ¿no? Entonces, ya no genero una dependencia. Ojo, ya quiero que vayan notando esto, Nosotros podemos definir por la comunicación de servicios, no necesariamente tiene que ser asíncrona, puede ser síncrona. En la medida de lo posible,
traten de evitar el proceso asíncrono. ¿Cuándo hay un proceso asíncrono entre servicios? Cuando hay dependencia entre servicios. Y recuerden que un servicio tiene que ser independiente. Entonces, si hay una dependencia, dependemos del broker, sí, del broker, sí. Pero yo hablo ya a nivel ya más de negocio, ¿correcto? Si encuentran una relación que hay entre un dominio y otro dominio, y la relación tratamos de partirla, pero por más que tratemos de partirla, tratemos de independizarla, igual hay una relación, es que se utiliza esta técnica, ¿correcto? ¿No? Y con eso te aseguras de que sea débilmente acoplado, ¿no? Para evitar futuras, más adelante vamos a ver temas asociados a esto que nos ayudan en la comunicación asíncrona. Entonces, van entendiendo, no es que un microservicio necesariamente utilice un broker, sino va a depender de las circunstancias, ¿correcto? En este caso, si necesitas que la comunicación entre los servicios sea asíncrona, la mejor opción es utilizar un broker. Puedes utilizar, dentro del curso de microservicios vamos a ver qué tipos de patrones, como por ejemplo Saga, para manejar este tipo de comunicación asíncrona, o la comunicación síncrona, que es la P2C, ¿no? Que es donde vas a hacer otro tipo de comunicación, y hay otras, que es también comunicación a través de event sourcing o consistencia eventual. Correcto. Pero, por ejemplo, ¿qué tecnologías podrías utilizar para la mensajería? Podrías utilizar Kafka o Rabbit, ¿no? Es una de las que están ahí. Ojo, no significa que esas son las únicas o que son las mejores. No, pueden utilizar las que ustedes tengan más a la mano. Ok. Luego, dentro de este mismo intercambio de mensajes que hay entre los servicios, ¿correcto? Mira, si se dan cuenta, hay intercambio de mensajes directamente, tanto síncrona como asíncronamente, ¿sí? Porque hay un patrón llamado callback, ¿sí? Que también lo podemos ver en el curso a mayor detalle, pero sí hay un patrón llamado callback. Y también puedes hacer una comunicación asíncrona a través de un intermediario que es el Meshas Broker, ¿correcto? Entonces, ahí están los mensajes y qué tipo de formatos puedo enviar entre los servicios. Acá puede ser texto, XML, JSON, YAML, el que tú quieras, el que tú definas, ¿correcto? Microservicios no te va a restringir en la tecnología, simplemente te está indicando que tiene que haber una comunicación. ¿Qué ventajas hay y qué desventajas? Por ejemplo, un formato texto, o un formato JSON, o un formato ligero como YAML, es legible para el ser humano, hasta el XML, hasta cierto punto, ¿no? Es fácil de implementar, ¿no? Rápidamente lo puedes implementar. Pero también puedes hacer más rápida tu comunicación a través de formatos binarios o gRPC. Es mucho más compacto, ¿no? Es mucho más rápido. Pero obviamente no va a ser legible para el ser humano, ¿no? Y a veces es mucho más complejo. Entonces, ahí va a entrar a tallar nuevamente lo que les digo, ¿no? Lo que tiene que definir el arquitecto. ¿Para qué está orientado tu servicio? Ok, sigamos. Luego, tenemos que nuestros servicios, obviamente, van a ser expuestas como unas APIs, ¿correcto? Y estas APIs que van a tener contratos. Entonces, ¿qué significa API? API es Application Program Interface, una interfase. ¿Y qué es una interfase? Es un contrato. Y estos contratos, ¿en qué lenguajes podemos, o en qué estilos, o en qué tecnologías, o en qué lo podemos implementar? Lo podemos implementar en SOAP, en REST, en gPRC. Ahora, las APIs. Ahora, los contratos, la descripción de los contratos, puedes utilizar WCDL, puedes utilizar Swagger, puedes utilizar IDL, puedes utilizar, por ejemplo, Protobuf, que es de gPRC, ¿no? Los contratos los puedes definir en la tecnología que tú desees, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan al inicio cuando hablamos de interfaz, segregación de interfaces? Entonces, nuestros servicios, lo único que debe ser visible de cara hacia afuera, por así decirlo, deben ser los contratos, ¿correcto? Luego tenemos, exacto, lo que pasa es que cuando hablamos de contratos, estamos hablando de documentar o hacer una descripción del contrato.
En el workshop de SignAlar expliqué un poquito qué era un contrato y para qué servía el patrón proxy para los que estuvieron ahí, pero voy a hacer un resumen rápidamente. Cuando tú con un cliente, por ejemplo acá este dispositivo, consume una API en particular, lo que hace es un patrón llamado RPC, ¿no? Remote Procedure Call. Y al momento de consumir, lo que hace él, no, en realidad, él piensa que este servicio está dentro de él. Y lo que se hace es un proxy, el cual se comunica con el servicio. Pero este proxy, ¿cómo se construye? Tiene que tener una especificación de construcción, tiene que tener un documento de construcción. Ese documento de construcción lo tiene que brindar el servicio. ¿Y cómo brindas ese documento de construcción? A través de los contratos, que puede estar hecho en WSDL, en Swagger, ¿no? En cualquier otra especificación de contrato. No tengo yo la URL, pero sí le voy a decir al coordinador de Galaxy para que les entregue en todo caso donde pueden ver esos workshops. Correcto. Entonces, APIs y contratos por dispositivo. No, entonces acá empezamos, ya vimos el stack tecnológico a nivel de servicios entre servicios. Ahora, ¿cómo nos vamos a comunicar hacia afuera? Entonces, podemos nosotros agrupar nuestros servicios, ¿no? Diferentes dispositivos, ¿no? Diferentes necesidades, o crear APIs, o diferentes contratos, ¿no? O sea, empezamos a ver, mira, este de acá va a consumir varios servicios, ¿no? O diferentes endpoints, ¿no? Y que van a estar agrupados. O de repente este proceso solo va a consumir este endpoint de acá. Entonces, vamos a empezar a nosotros a definir cómo queremos que nuestros clientes consuman nuestros microservicios. Pero para eso también debemos tener un orden. Entonces, primero, debemos definir los microservicios no deben ser expuestos directamente. Es decir, si el cliente los quiere consumir, no, yo no voy a decir, este microservicio de acá está en esta dirección, este microservicio de acá está en esta dirección, este microservicio de acá está en esta dirección. Entonces, yo en mi programa cliente, yo voy a ponerlo en duro, en mi web config, en mi YAML, en mi properties de Java, en lo que sea, voy a poner la dirección de estas IPs donde están de repente mis servicios, ¿no? Es un decir. Entonces, ¿qué pasaría si por algún motivo se cae este servicio y cuando se levanta, el fierro donde está alojado no permite? Entonces genera otro fierro y no me da la misma dirección ni el mismo puerto. ¿Qué hago en mi aplicación cliente? Pucha, voy a tener que cambiar la configuración, recompilarlo, ¿no? O actualizar la configuración de mi aplicación, ¿cierto? Entonces, para evitar eso, existe un patrón que es parte del diseño del servicio, que es el servicio de registro y descubrimiento. Es decir, que en realidad, no, Gateway es otra cosa. Ahorita vamos a ver Gateway. Tranquilo, muchachos, tranquilo, no nos apresuremos. Ok, entonces, lo que quiere decir con registro y descubrimiento, es decir, que mis servicios, cuando se levanten, acá yo tengo esta dirección, entonces digo, producto, yo me registro a un componente de registro, que es un tercero, y voy a decir, cuando alguien pregunte por producto, es correcto, es correcto. Y justo en el curso de microservicios enseñamos cómo utilizar Eureka junto con Ocelot. Ok, no quiero desviarme del tema. Ok, entonces, registro dentro de este tercer componente y voy a registrar. ¿Qué es este componente? Es como no sé si hay varias personas de varios países ahorita actualmente, pero acá en Perú, por ejemplo, para la guía telefónica, nosotros teníamos antiguamente, ahora ya no existe, pero era un libro gordo donde estaba la dirección, los teléfonos asociados a las personas. Y obviamente es igual, es como una guía telefónica, ¿no? Donde yo voy a buscar, necesito el servicio producto. El cliente lo que hace es buscar por el nombre del servicio. Dice, necesito el servicio producto. ¿Dónde se encuentra? Lo que hace el servicio de registro es decirle, ok, mira, él me dice que producto se encuentra en este lugar. Ok, entonces le da la dirección y recién ahí con esa dirección el servicio va hacia esa dirección que le han entregado. No es que la llamada o la solicitud viaja a través del request, a través del registro, para luego ir al producto. No. Simplemente
el servicio de registro le va a decir dónde está el servicio y simplemente luego que le responda, el cliente con ese dato recién va a llamar directamente al servicio. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo, voy a llamar al servicio de, yo previamente cuando levanto el servicio, yo tengo que registrarme al servicio de registro, correcto. Entonces, y descubrimiento significa esta acción, donde yo voy a ir al servicio de producto para descubrir qué tengo que ver. Tendría que ser un middleware, sí, pero middleware es un concepto muy abstracto. Middleware se puede utilizar para muchas cosas. Middleware significa un componente que sirve de intermediario entre otros dos componentes, ¿correcto? Es un intermediario. Puede ser a nivel de clase, a nivel de servicio, a nivel de sistema, lo que sea. ¿Correcto? Ese es un middleware. Puede tener, no necesariamente puede ser un orquestador, no necesariamente puede ser un transformador simplemente. ¿Correcto? Ok, no nos descentremos ahorita. Exacto, es como un DNS. Listo. Creo que mucha gente lo va a entender. El servicio de registro podría ser como un servicio de DNS. Correcto. Ojo, este servicio de registro lo puedes hacer on-prime, lo puedes hacer en la nube, lo puedes hacer containerizado, lo puedes hacer como un servicio, como tú más lo quieras. Correcto. Recuerden que microservicios no lo limita. Microservicios te dice, en este diseño te dice que debes tener un servicio de registro y descubrimiento. Y que por acá, ¿no? Cambio de ubicación, libreta de direcciones, autorregistro, el discovery, invocación. ¿Y qué podemos utilizar? Eureka, Zookeeper, Consul, entre otros. ¿No? Ok. Ok, ¿cómo voy con el tiempo? Uy, me faltan 10 minutos. Y falta bastante. Voy a correr un poquito, muchachos. Ok. Luego, no, muchachos, no confunda. Ahorita vamos a ver qué es API Gateway. Una cosa es un registro y otra cosa es un API Gateway. Entonces, Cross Origin, el Cross Origin o el Cross Origin Resource Shared, ya cuando nosotros empezamos a elevar los servicios a diferentes puntos, ¿no? Va a tener diferentes IPs o inclusive algunos le colocan dominios de URLs, entonces va a haber un tema de Cross Origin que vas a tener que manejar. ¿Correcto? Ahí ya vas a tener que aplicar patrones, tecnologías de manejo de Cross Origin. Circuit Breaker. Circuit Breaker lo que quiere decir es que si un servicio no está disponible, ¿no? Significa que digamos que el servicio de orden que quiere consumir el usuario, o viceversa, ¿no? Que quiere consumir orden, disculpe, el usuario quiere consumir orden, si no está activo, simplemente lo que hace el usuario no va de repente a encolar o de repente va a regresar un error o lo que sea, pero lo que quiere decir acá es que no va a hacer una caída en cascada, no hay una dependencia, es decir, si el servicio de dominio no está disponible, no va a hacer que el servicio de usuario se caiga. Hay que tener cuenta en el diseño que en el diseño el servicio tiene que ser independiente. Si algún servicio que consuma no está disponible por tema de fallas de red, por carga pesada o lo que sea, no se caiga el servicio. Y si se cae, que usualmente eso sucede en monolitos distribuidos, se llama efecto dominó. Si su aplicación que está con servicios y todo eso tiene un efecto dominó, entonces no es un microservicio. O no está cumpliendo con alguno de las características o principios de microservicio. Sí, puedes hacer captura de eventos y todo eso, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para que no se caiga? Usualmente, mi servicio para que no se caiga, usualmente lo que se implementa es el patrón proxy, ¿correcto? El patrón proxy lo que hace es, el servicio no hace la llamada directa, sino el proxy lo que hace primero es testear el servicio si está activo, si no está activo, entonces el proxy obviamente va a controlar la excepción y dependiendo de lo que nosotros queramos que haya, porque puedes hacer, por ejemplo, puedes hacer un cacheo en el proxy y decir, ¿sabes qué? No necesitas ir a la orden, sino yo tengo esa información, te la regreso, o de repente si no está habilitado mi orden, yo tengo información del request anterior que te puede servir igual, te lo devuelvo, entonces puedes hacer eso, entonces puedes obviamente manejar eso, o de repente puedo hacer reintentos, ¿no? Puedo hacer reintentos, porque de repente, recuerden que un servicio tiene que estar diseñado para fallos, es decir, si falla, el servicio después de un momento tiene que volver a auto
repararse. En otras palabras, puede que si se cae, que se vuelva a autolevantar. Entonces, el servicio de proxy lo que va a hacer es, va a hacer reintentos hasta que vuelva a estar el servicio, ¿no? Eso también se configura. Gateway, correcto. Ahora sí vamos a ver a lo que es el gateway. Ya hemos visto un servicio de registro y descubrimiento, hemos visto Circuit Breaker, ahora vamos a ver lo que es gateway, correcto. Entonces, el tema de gateway es cómo nosotros vamos a consumir los servicios o cómo los vamos a organizar en su consumo, correcto. Esto está muy pegado con el servicio de registro, correcto. Entonces, acceder a los servicios de manera individual no creo que sea la mejor opción. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un cúmulo de servicios, ¿no? Y acá tengo mi aplicación, mi frontend, que va a acceder a los diferentes servicios, yo no voy a hacer desde mi frontend una llamada directa a cada servicio. Imagínate, si yo para pintar una pantalla de repente tengo que acceder a varios servicios, no voy a estar haciendo una llamada tras llamada tras llamada. Entonces tengo que orquestar esa llamada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo orquesto? A través de un gateway, ¿correcto? Entonces voy a tener un único punto de entrada, una interfaz unificada, y obviamente voy a tener patrones, ¿no? Patrones cross-cutting como seguridad, que ahorita vamos a ver. Entonces, mi frontend, de repente para pintarse el frontend, yo solo hago una llamada, pero mi gateway lo que va a hacer es orquestar y hacer las llamadas que crea necesarias a los diferentes servicios. Él va a aglomerar esas llamadas, esa respuesta, y en una sola respuesta le va a devolver al ¿cómo se dice? Al frontend. Ojo, recuerden que hablamos sobre nuestro servicio de registro y descubrimiento. Sí, el gateway no va a ir a buscar directamente los servicios, sino lo que va a hacer es, primero va a ir al servicio de descubrimiento y luego, una vez que tenga la información, recién con ese dato va a ir a llamar a los servicios que estén disponibles. ¿Correcto? Y por acá, si se dan cuenta, tenemos un tema de seguridad que ahorita vamos a ver. Ojo, el gateway no es único, sí debe ser público, público en el sentido de que debe ser un orquestador para lo que tú necesites. Tú puedes agrupar tus llamadas. De repente este es el frontend del desktop, ¿no? Que necesita de repente mayor carga de datos, porque muestras mucho más datos en una pantalla desktop. Pero si fuera un frontend móvil, no necesitas tanta carga de datos, solo necesitas datos puntuales. Entonces tendrías otro gateway para móviles. O lo podrías aglomerar de repente un gateway que es para el público, para tu aplicación, y un gateway que de repente es para el consumo de interfaces con terceros, ¿no? De repente estás asociado a una entidad bancaria, ¿no? Tu aplicación, de repente tú no eres una empresa de banco, pero sí el banco quiere consumir tus recursos, o no sé, un supermercado o una empresa externa a ti, entonces puedes generarle un gateway que puede estar en una zona desmilitarizada o que tenga otro tipo de seguridad, ¿correcto? Entonces, eso va a depender de cómo tú quieras orquestar las llamadas de tus servicios. Correcto. Luego, como ven acá, puse el ejemplo, puedo crear un gateway para móvil, puedo crear un gateway de repente para desktop y uno para tablet. ¿Qué puedo utilizar? Utilizo Zulu, utilizo Ocelot, ¿no? Entre otros. Zul y Ocelot. Ahora, ¿qué pasa si el gateway... ya, no se preocupen. Ahorita vamos a ver esa partecita, que es en escalamiento. Ok, entonces tenemos autorización y autenticación, ¿correcto? Entonces, dentro de autorización y autenticación tengo que manejar todos estos temas, todos estos esquemas. Y dentro del gateway, obviamente, si se dan cuenta, lo que se estila, no es necesario, pero lo que se estila es que quien maneje la autorización sea el gateway y que los servicios no tengan autorización. ¿Por qué? Porque estos van a estar de repente en tu intranet, en una parte segura, y estos de acá no manejen el esquema, sino el gateway es quien gestione ese esquema de autorización, ¿no? Si es a través de Kerberos, OpenID, SAML, WAU2 o lo que sea. Puedes utilizar Okta, Keylog para la sincronización, puedes Azure AD, puedes utilizar Identity Server, no lo sé, lo que tú quieras. Es lo que se estila.
profe, pero a mí en mi empresa me dicen que yo debo ponerle seguridad también a los servicios. Ok, no hay problema, coloca también seguridad a los servicios. Pero lo que se estila es colocar solo seguridad al gateway. Ok, y la seguridad, obviamente, lo que se recomienda no es que sea obligatorio, es que sea por tokenización, ¿correcto? Por tokenización. Hablamos de escalabilidad, y ahí vamos a entrar al tema de gateway y lo demás. Entonces, tenemos dos tipos de escalabilidades, ¿no? Tenemos escalamiento vertical, escalamiento horizontal, ¿no? El vertical lo que hace es simplemente hacer mucho más, meterle esteroides a tu máquina, ¿no? Ponerle más RAM, más CPU, más disco. Y el escalamiento horizontal, en cambio, es máquinas, disculpen, ahí lo tecleé mal, es máquinas, es poner mucho más máquinas, es replicar las máquinas, ¿correcto? Es replicar las máquinas, ¿no? Puedes tener un servicio de replicación o puedes utilizar un servicio de clusterización, ¿no? Y tienes un escalamiento hacia arriba, un escalamiento hacia abajo. Es decir, o puedo ponerle más o puedo quitarle, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, en el caso de órdenes, lo que hemos hecho es hacer un escalamiento vertical, o sea, le hemos puesto esteroides, ¿no? Y en el caso de producto, hemos hecho un escalamiento horizontal, hemos hecho una duplicidad, una réplica de instancias. Otro esquema que hay que tener en cuenta es el equilibrio de carga, ¿correcto? Entonces, en el equilibrio de carga nosotros ya hemos repartido esto de acá, si se dan cuenta, en el equilibrio de carga se da en el escalamiento horizontal, ¿no? Entonces, yo ya tengo varios servicios producto. El mismo servicio está replicado varias veces. Y si se dan cuenta, lo que se tiene que hacer es que todos estos servicios se tienen que registrar en mi, ¿no? En mi servidor de registro, si se dan cuenta. Y obviamente, ¿quién se va a encargar de la distribución? Es mi servidor, mi balanceador de carga. ¿Cómo yo puedo hacer mi balanceo? Puedo hacerlo por round robin, por peso, por capacidad, o sea, hay diferentes algoritmos de balanceos de carga. Y cuando hablamos de disponibilidad, por ahí me hicieron la pregunta, profe, ¿qué pasa si falla el gateway? Correcto, entonces, aquellos puntos que nosotros veamos que sean de, ¿cómo se dice? Puntos de falla únicos, porque ese es parte de la disponibilidad, tener solo un lugar donde falle, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es darle esteroides a eso. Lo que se hace usualmente, donde hay puntos de falla usualmente es en el gateway, en el broker y en el register. ¿Se acuerdan? Ustedes durante el diseño me han ido diciendo esos tres, ¿y qué es lo que hacemos? Simplemente a esos también le aplicamos escalabilidad. Es decir, le hacemos varias instancias. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque también a esos componentes se le hace escalabilidad. ¿Correcto? Bueno, vamos a ir entrando a un aspecto, voy a pasar rápido esto porque ya estamos terminando, ya estamos por la hora, que es un tema de monitoreo, que en realidad debemos tener un monitoreo constante de nuestros servicios, o sea, a través de un tablero, por ejemplo, Kibana, Grafana, Splunk, ¿no? Debe ser visual, cómo va el estado de mis máquinas a nivel físico. A nivel lógico debemos implementar health checks para saber de repente el estado de la base de datos, si el servicio tiene conexión a la base de datos, si el servicio está activo, de repente se utiliza autenticación si el servicio de autenticación está activo, o si tiene dependencia con otros servicios, si esos servicios de dependencia están activos. Entonces, todo eso se hace a través de health checks. ¿Qué health checks utilizamos? Bueno, el mismo, en el caso de Netcore, utilizamos un health check, hay una clase health check en Netcore. Ok, y luego también, obviamente, una característica que tenemos que tener en nuestra aplicación es tener un log centralizado, en realidad. Es un log centralizado donde, si bien cada microservicio puede tener una tecnología, un stack tecnológico diferente, ¿correcto? Pero los logs que manejen, aparte de tener un log propio, ese mismo log tiene que ser replicado hacia un log centralizado, ¿no? Para eso puedes utilizar AWS CloudWatch, Logstash, Splunk, Kibana también, o sea, cualquier tecnología puedes utilizar para centralizar tus logs. Luego también tenemos que tener un tracking de excepciones. Obviamente, tenemos que tener, al igual como tenemos un log,
ese mismo log nos puede servir para gestionar las excepciones, porque el log se da no solamente a nivel informativo, sino también a nivel de excepciones. Y eso debemos registrarlo igual en cualquier otro traqueador que podemos tener, ¿no? Un visualizador como Kibana, Logstash, CloudWatch, o lo que sea. Y bueno, también es bueno tener métricas, ¿no? Métricas de rendimiento, saber qué tanto tiempo. Usualmente es bueno nosotros implementarlas a este tema de monitorización, todo este aspecto de monitorización se le llama instrumentación, ¿correcto? Todo el métrica, logs, stack trace, todo esto que no tiene nada que ver propiamente con la ejecución de la aplicación se llama instrumentación, ¿correcto? Vamos a instrumentar la aplicación, ¿correcto? Entonces, bueno, dentro del monitoreo también tenemos que tener en cuenta auditoría, limitaciones de velocidad, alerta, tracing distribuido. También vamos a ver temas de despliegue, host, múltiples servicios, contenedores, orquestación, integración continua, entornos, configuración externa, porque hay servidor de configuración, por ejemplo, no hemos tocado, no hemos visto, pero también está dentro de microservicios. Entonces, al final, ¿cómo quedaría nuestro servicio aplicando todo este diseño? Esta era nuestra aplicación, ¿se acuerdan? ¿No? Esta es nuestra aplicación que habíamos visto en nuestro primer layout. Le vamos a aplicar, en todo caso, el tema de comunicación distribuida, le vamos a poner el Message Broker, le vamos a poner el API Gateway, ¿no? Y luego las características, los diseños de soporte que es monitorización, seguridad, despliegue, ¿no? Y todo eso. Y todo esto compondría nuestra arquitectura, nuestro diseño arquitectónico de microservicios, ¿no? Y obviamente, para los que dicen que los puntos de fallo, bueno, ok, hacemos que el gateway, el broker y los servicios de seguridad y de registro sean escalables, ¿correcto? Entonces, este sería nuestro layout final de nuestra arquitectura de microservicios, ¿correcto? Ok, muchachos. Cada punto que hemos visto es un detalle, es un mundo, es un conjunto de tecnologías que la vamos a ver dentro del curso. Hay puntos que sí no están dentro del curso, por ejemplo, temas de firewall, switch, router, temas de repente despliegue continuo, integración continua, que no son propias del layout de microservicios, pero sí vamos a ver toda la parte derecha, que es el manejo del gateway, service discovery, broker, seguridad, consistencia eventual, todo eso, ¿no? Espero que les sea de utilidad. Bueno, vamos a tener unos minutitos solamente para unas últimas preguntas. No sé si tendrán algunas preguntas mientras que ustedes van realizando sus preguntas. Por favor, les voy a pasar un formulario. Por favor, quiero que me apoyen con esto. Es una pequeña encuesta, por favor. Quiero que me contribuyan con esto. Es una pequeña... Sí, ok, muchachos, voy a dejar de compartir para poder compartirles la PPT. Ok. Ok, listo. Ok, muchachos. Profe, tenía una consulta. Sí, dígame. Más que todo en el tema de código, ¿hay modelos arquitectónicos, tanto como CQRS? ¿Vendría a ser eso de microservicios? ¿Un modelo arquitectónico? Es un modelo arquitectónico de comunicación y de consistencia. En realidad se maneja consistencia. Dentro del curso manejamos CQRS, existen en 3 sabores. Vamos a ver los 3 sabores de CQRS, donde el de mayor nivel maneja consistencia eventual, es decir, es asíncrono. Es Claro. para mantener consistencia entre los datos. Es Claro, una claro. arquitectura de consistencia de datos. Ya. Pero también veo acá hay una página de Microsoft y yo veo aquí que tiene diseño, tiene modelos arquitectónicos y dice tradicional de N capas, y también, bueno, esta vez CQRS, ¿no? Sí, es que el CQRS está orientado a lo que empieza a dividir internamente ya a nivel técnico cuáles son tus operaciones de actualización y cuáles son tus operaciones de consulta. Por eso se divide en eso. Entonces, vas a tener un almacén de datos netamente para consulta, que es muy veloz, muy violento, y vas a tener un almacén de datos que es para manejo de inserciones, actualizaciones de datos. Entonces,
pero estos dos almacenes de datos deben ser lo mismo, entonces debe haber una sincronización entre esos dos. Entonces, para esa sincronización existen hasta 3 niveles, por eso te digo 3 sabores. Claro. Sí, sí, esa parte sí, más que todo entiendo. Ahora, la cosa también está en N capas. También se puede hacer un modelo, bueno, un Lo que pasa proyecto es que si te das con N cuenta, capas. la arquitectura CQRS está orientada hacia los tipos de datos que vas o a la sincronización de datos. Y el N capas está orientado hacia cómo estructuras tus componentes de código. ¿Me entiendes? Son diferentes vistas arquitectónicas. O sea, no me serviría tanto el N capas si voy a hacer una cosa. No, es que puedes utilizar el N capas con el CQRS a la vez. ¿Ah, sí? El hecho es que lo que quiero que comprendan, N capas no significa este, datos, negocio. N capas significa que vas a segmentar tu aplicación en capas, nada más. Y yo, por ejemplo, puedo decir mi capa de infraestructura, mi capa de ¿cómo se dice?, de dominio, mi capa de aplicación. ¿Correcto? Claro, Eso eso sí es. entiendo. Ahora hay otra cosa que tampoco no me queda claro bueno, más que todo en el tema de código. Yo hace tiempo, o no hace un tiempo trabajé y como lo hicieron, bueno, me dijeron que eran microservicios, ¿no? Pero sí en Perú sé que la mayoría no aplican microservicios al 100% y por lo tanto sería como una especie de orientado a microservicios. Entonces el proyecto en el que yo participé, eh, no veía tanto ¿cómo se dice? Eh, el despliegue, no, perdón, la división entre proyectos, no veía tanto esa división entre proyectos, más que todo era combinado. Ahora hay un proyecto en Microsoft que yo vi que tenía, está todo, mejor dicho, eh, dividido. Por decir acá tiene catalog y es un proyecto, ¿no? Un proyecto MVC API. Acá hay otro orden, que es de orden de pagos y todo eso, ¿no? Ahora tenía una consulta si es que siempre va a ser así, en proyectos se van a dividir los microservicios. Eh, es que en realidad el microservicio, como lo dije, es una mini aplicación. Mismo Martin Fowler lo dijo. O sea, los microservicios son como mini aplicaciones, en realidad. Entonces, Siempre va no a es ser que, así. no es que no te interiorices que un microservicio es una unidad de servicio. No, un microservicio engloba un conjunto de funcionalidades. ¿Correcto? Entonces, pues, ahí ya entra a tallar un tema arquitectónico que es una división a nivel físico y una división a nivel lógico. A nivel físico tú puedes tener varios servicios, varias unidades de servicios, pero a nivel lógico todo ese conjunto es un solo microservicio. ¿Me Ya, entiendes? sí, Entonces, entendí. todo eso lo vamos a ver también en el curso a mayor detalle. Ok. Ok, muchachos, no sé si tienen alguna otra consulta, alguno de ustedes. No, definitivamente lo que yo quiero que se lleven de este workshop es que no están obligados a utilizar las tecnologías tal como están, pero sí a respetar por lo menos los principios o características. O sea, si respetan ese principio y característica, entonces sí, sí es un microservicio. Que sea comunicación asíncrona con colas, con Rabbit, no es necesario, ¿correcto? Pero sí que tenga una independencia o sí que tenga su propio gobierno de datos, su propio stack tecnológico, ¿correcto? Entonces, no hay necesidad de tener una expertise en todas las tecnologías, en todas las herramientas. Y es algo que en el curso yo les voy a enseñar que en realidad el curso de microservicios es un curso de arquitectura y es una caja de herramientas. O sea, no es, si se dan cuenta, implementar microservicios usualmente es para aplicaciones de gran envergadura, usualmente. No digo que no se puede en otro tipo de aplicaciones, pero lo que sí, todo lo que vamos a aprender dentro de lo que es microservicios nos va a servir como una caja de herramientas que podemos aplicar uno u otro o varios de estos conceptos o varias de estas herramientas en los proyectos que tenemos. Tengo una pregunta. Muchas gracias primeramente por compartir el workshop.
Y mi pregunta básicamente es del todo lo que nos explicaste en el PDF, si se va a implementar en el curso, ¿no? Como les expliqué, no todo, porque por ejemplo la parte de despliegue en DevOps, la parte de firewall, de router, todo, eso no va, porque, y solo lo mencioné si se dieron cuenta, pero sí toda la parte que hemos visto, que es el Service Discovery, que es el API Gateway, que es el Balancer, que es la containerización, que es todos los aspectos para generar el servicio. Porque los aspectos superiores al servicio que te estaba mencionando, que es el tema de DevOps, el tema de la gestión de seguridad, esa parte no es propia intrínseca del servicio.